Hola a todos, pues hoy os voy a explicar una cosa que no hemos visto, pero que sí que se nos ha abierto algunas veces en clase, que es el revelador de RAWs de Camera Raw, ¿vale? Primero, para empezar, voy a explicaros qué es un RAW. Creo que lo comenté uno de los primeros días de clase, pero por si acaso vamos a hacer un repaso, ¿vale? Un RAW es un archivo, es un tipo de archivo de imagen, ¿vale? Lo que solemos usar nosotros habitualmente en las clases son los JPGs, que es el tipo de archivo como más común, es el que puedes subir a Facebook, descargar de Google, pasar por WhatsApp, etcétera. Son tipos de archivo que tienen un tamaño reducido. El archivo RAW es un archivo que sale de las cámaras de fotos. En general antes salía solo de la reflex, ahora ya las mirrorless o sin espejo pues también disparan en RAW, algunas compactas también, e incluso empieza a haber algunos móviles que tienen este formato. RAW significa crudo en inglés, entonces primero es un archivo que ocupa bastante más que un JPG, a lo mejor como 5 veces más de espacio en el ordenador, pero tiene muchísima más información que un JPG. ¿Para qué sirve un RAW? Si vamos a retocar una foto muchísimo, que no perdamos calidad. Que si, por ejemplo, tenemos zonas subexpuestas o sobreexpuestas, esto quiere decir zonas más blancas o más negras, podamos recuperar información. Que si vamos a trabajar muchísimo el color, no nos salgan aberraciones cromáticas, o en vez de hacerse un degradado uniforme, por ejemplo, en un cielo que va como de una puesta de sol, imaginemos, de naranja a azul, no nos salga como a tropicones en vez de un degradado uniforme. Entonces, vamos a ver cómo se revelan los RAWs, ¿vale? El archivo RAW es un tipo de archivo que solamente vais a poder abrir con un revelador de RAW o con un visionador de imágenes de RAW. O sea, no es un archivo que puedas subir a Facebook ni pasar por WhatsApp, a lo mejor como archivo para que la gente lo pueda, o sea, como cuando pasas un PDF, sí, pero no es un tipo de archivo que se pueda abrir. Y eso, por email sí lo podéis pasar, igual que paséis un PDF o cualquier otro tipo de archivo, pero no es un archivo como publicable, digamos. El RAW realmente es como el negativo, antiguamente. De hecho, es la forma de demostrar que una foto la has hecho tú. O sea, si por ejemplo yo hago una foto, la publico y alguien me la roba y dice que es el autor de esa foto, yo puedo demostrar que esa foto es mía porque tengo el RAW y esa persona no. Entonces, si hacéis fotos, los RAWs intentad no publicarlos, ¿vale? Yo os he hecho un retoque en directo de una foto entera para que lo veáis. Va con música, ¿vale? No me he parado a explicarlo porque he estado como más de una hora retocándola, pero para que veáis pues como más o menos es mi flujo de trabajo habitual. Sí que es cierto que se me ha olvidado hacer, pero bueno, no lo vi tampoco muy necesario porque ya la foto tiene mucho contraste por la iluminación de sol dura que tiene. No he hecho el proceso de Dodge and Burn, de dar volumen con la luz, pero el resto, más o menos, de lo que hemos ido trabajando, lo vais a ir viendo. He hecho incluso un montaje de la cabeza del chico. Entonces, como sabéis, mi tipo de fotos son obras finales, entonces evidentemente ese RAW no os lo puedo pasar porque si no podríais decir que es vuestro, pero sí que sé que no lo vais a hacer, pero para que me entendáis, pero sí que os voy a pasar un archivo RAW de una foto de más o menos el mismo escenario, pero sin los chicos. O sea, es una foto de las que hice como de primeros para ver la luz y el encuadre y tal. Entonces no es exactamente el mismo encuadre, pero más o menos. Entonces ese archivo RAW podéis retocarlo, podéis destrozarlo, lo que queráis, podéis publicarlo, me da igual, o sea, no me importa, ¿vale? Si queréis saber dónde es la playa de la Lanzada, en San Senxo, en Galicia. Y nada, pues eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? O sea, voy a abrir el RAW. Como digo, esto por ejemplo, si yo lo abro con el visor de imágenes del propio Windows, no sé si se verá. A lo mejor sí, porque ya el Windows 10 sí me permite verla. Versiones antiguas de Windows, a lo mejor el XP o incluso el Vista, es posible que no se os abra, ¿vale? Esto tenéis que abrirlo con Photoshop. Entonces, para abrir el archivo con Photoshop, botón derecho, abrir con Photoshop. Si no lo tenéis, le dais aquí a buscar, aquí elegir otra aplicación y a ver si os sale aquí. Si no, más aplicaciones, buscar otra aplicación en este equipo. Entonces pues yo me puedo ir a escritorio, aquí tengo Adobe Photoshop y entonces ya la puedo abrir, ¿vale?
Entonces, pues se me abrirá ahora en un ratito. Puede tardar más o menos, depende de la velocidad de vuestro ordenador. Y esto es el Camera Raw, ¿vale? Esto se nos ha abierto alguna vez. A mí, sobre todo, cuando doy las clases de Photoshop, se me abre. Incluso aunque abra un JPG, que eso es lo que me parece raro, porque esto es un revelador de RAW. O sea, no tiene sentido que yo abra un JPG y se me abra aquí. Pero no sé por qué en la nueva versión a veces los abre aquí los JPGs también. Entonces, igual porque hay aquí ciertas opciones que el propio Photoshop no tiene, entonces por si las quieres usar. Pero aunque abráis un JPG en Camera Raw, tenéis que tener en cuenta que no es un RAW. O sea, que va a haber cosas que no vais a poder hacer porque la foto no va a dar más de sí. ¿Vale? Por ejemplo, esta foto es un día con muchísima luz, bastante dura. Si veis, hay incluso neblina. Y, por ejemplo, todo el cielo está quemado, o sea, es blanco. Esto es imposible de recuperar. O sea, aquí no voy a ver nunca el cielo azul, ni con el RAW ni sin el RAW. O sea, si quiero el cielo azul, como podéis ver en la foto que he retocado en directo, yo lo que he hecho es coger el cielo de otra foto y montarlo detrás. O lo que se podría haber hecho, que no hice en ese momento, porque suelo hacer eso, el coger cielos de otras fotos, pero si yo esta foto la hago muchísimo más oscura, más subexpuesta, expongo para el cielo y entonces hago dos placas de foto, la de los chicos y la de el cielo, entonces sí tendría el cielo azul. Pero ya digo que incluso es que esto era al mediodía, en agosto, con muchísima luz, e incluso subiendo el F a 22, el ISO a 100 y subiendo muchísimo velocidad, no sé del todo, bueno, supongo que sí, que al final terminas teniendo el cielo azul, pero tendría que hacer un esfuerzo. O sea, me resulta mucho más fácil buscar un cielo azul que me gusta, porque aparte realmente esto era un día despejado, o sea, no había ni nubes ni nada, entonces a mí me gusta como que haya un poco de textura en los cielos también. Entonces, vamos a verlo. Primero, tenemos aquí en la parte superior derecha un montón de herramientas, vamos a ver unas cuantas, y luego en el panel, arriba a la izquierda, también tenemos bastantes. Ahora mismo solo tengo un RAW abierto, ¿vale? Pero podéis abrir más de uno a la vez, entonces se os colocarán aquí debajo, y si yo toco lo que sea de uno de los RAWs, si yo luego le doy aquí, ahora mismo no puedo tener las opciones porque solamente tengo un RAW abierto, pero si le digo seleccionar todo, me seleccionará todos los RAWs. Si no, puedo seleccionarlos de forma independiente, por ejemplo, este, más el cuarto, más el sexto. Y entonces si yo le doy a sincronizar configuración, me va a copiar en los demás RAWs que tenga abiertos todos los ajustes que le he hecho al primero. O sea, no tengo que repetir los ajustes. Esto es muy útil si tenéis muchas fotos de la misma ubicación para retocar. Por ejemplo, pues yo cuando le hago fotos a mi sobrina en la playa, que le hago 200 fotos y luego quiero retocar 20 y más o menos todas tienen la misma iluminación porque están hechas en el mismo momento. Entonces yo retoco una y le copio los ajustes a las demás. Vale, sí que es cierto que una herramienta que vamos a ver después, que es el pincel de ajuste, sí que tenéis que ir una a una, pero lo que son los ajustes de todo el panel de la derecha se os van a copiar, ¿vale? De hecho podéis seleccionar qué ajustes copiar y qué ajustes no copiar. Vale, por ejemplo, yo ahora mismo he tocado aquí dos barras, ¿vale? Una opción. Si yo pulso aquí en estas rayitas y le doy a restaurar valores por defecto del RAW, todos los pasos que he hecho los pierdo. Luego no puedo recuperarlo, ¿vale? Entonces cuidado con esto, pero vuelvo al original. De hecho, por mucho que retoquéis un RAW, siempre vais a tener el RAW original. Esto es lo bueno de los RAWs, o sea, nunca vais a perder la foto original, porque los ajustes que yo haga aquí se guardan en un tipo de archivo. Voy a hacer cualquier ajuste para que lo veáis. En la carpeta en la que estábamos se me crea este archivo que se llama XMP, que es la información del ajuste que yo he hecho, pero el RAW sigue siendo exactamente igual. De hecho, si yo borro este ajuste y ahora lo vuelvo a abrir, que no se me va a abrir en Photoshop porque lo tengo para abrir con otro programa, si yo lo vuelvo a abrir, ya no tengo el ajuste que he hecho. O sea, cuidado con los archivos XMP, no los borréis porque borráis los ajustes que habéis hecho. Que como es un archivo así como blanco, que no tiene como formato de programa ni nada, la gente a veces los borra pensando, uy, ¿qué es esto? Virus, porque pues no, eso no los borréis, ¿vale? Son los de información de las fotos. Entonces, primer panel, esto es
lo básico de más o menos cualquier programa de aplicación ya móvil para retocar tiene todas estas opciones, ¿vale? Entonces, lo primero que podemos tocar es la temperatura. Esto es el balance de blancos de las cámaras. Si hacéis fotos, una de las cosas que aprendes de la cámara de fotos es que hay una cosa que se llama el balance de blancos, que es la temperatura de la foto. Si os dais cuenta, según el tipo de luz, las fotos suelen salir más azules o más amarillas. Por ejemplo, las velas tienen una luz súper naranja. En cambio, un día nublado tiene una temperatura como muchísimo más azul. Entonces, el balance de blancos, si disparas en JPG, es necesario que tú ajustes según quieras el color de la imagen, pero cuando disparas en RAW da exactamente igual, porque yo me puedo mover aquí del azul más azul al amarillo más amarillo. Entonces, y no pierdo absolutamente nada de calidad haciendo esto, ¿vale? Por lo que os decía, el RAW tiene toda la información de luz y color posible. Entonces yo aquí puedo decidir pues si quiero la foto más cálida o si la quiero más fría. Esta tiene pinta de que la voy a dejar un poco más cálida. Luego, el matiz es más o menos lo mismo que la temperatura, pero no es exacto. O sea, esto sí que en la cámara es más difícil controlarlo, pero básicamente es llevarla a verde o llevarla a morado. Aquí le voy a llevar un pelín a verde para que toda pues, césped o lo que sea, los céspedes, bueno, arbustos, tengan un color. Tienes que tener cuidado con Photoshop porque normalmente los verdes no están del todo en los verdes, suelen estar entre los amarillos y los cianes o los amarillos y los azules, porque si lo pensáis, el verde es una combinación de amarillo y azul. Entonces a veces quieres retocar un verde específico y no está en el verde, entonces hay que ir como por partes. Vale, luego, la exposición. Esto me va a dejar sobreexponer la foto. Si se me ha salido la foto un poco oscura o tengo zonas que quiero recuperar o incluso no he expuesto bien porque he tenido que disparar muy rápido, aquí podéis subir bastante. De hecho es que me la puedo llevar a blanco total. Esta porque está bastante... Esta, por ejemplo, esta foto está un pelín sobreexpuesta porque, como digo, esto era la primera foto o la segunda que hice como de prueba para ver un cuadre y para ver la luz. Pero nos es bastante útil para esto. Y hacia el otro lado pues lo mismo, podemos sobreexponer. Prácticamente llevarla a negro, pero veis que por mucho que baje en el cielo no voy a recuperar información. Sí que en el mar bastante, pues estas zonas están muy blancas y eso sí lo recupero. O sea, yo ahora aquí veo la roca, pero el cielo no hay manera de recuperarlo. Luego, el contraste lo que nos va a dar es más contraste o a quitar contraste. Quitar contraste es bastante extraño, o sea, en general... A lo mejor esta foto que... Porque lo que hace es como crear una neblina. El contraste de luz es como difícil, pero sí que dar contraste funciona bastante bien. Luego, las iluminaciones lo que hace es recuperar información de las zonas iluminadas. O sea, aquí, por ejemplo, lo que os decía, igual que la exposición, me está recuperando la zona blanca del agua bastante. En cambio, como digo, el cielo no. Sí que recupera aquí en la esquina como... una sombra, pero no llega a recuperar absolutamente nada de color. Y hacia el otro lado, pues hace que los blancos sean... O sea, como que no es los blancos, es las zonas iluminadas, que normalmente son blancas, pero que a veces tienen tonos grises claros, pues se iluminen más. Luego, las sombras es lo mismo, pero lo contrario a las iluminaciones. O sea, si yo bajo, todas las zonas de sombra se van a oscurecer. Si subo, todas las zonas de sombra se van a iluminar. Entonces, por ejemplo, si yo combinase dar más iluminación y bajar más sombra, realmente lo que estoy haciendo es crear contraste. Vale, luego los blancos, lo que hace es los blancos más blancos o recuperarlo. No es lo mismo, ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre subir iluminación y subir blanco. Es similar, pero no es igual. Lo mismo, recuperar iluminación y recuperar los blancos. Y lo mismo con los negros, es similar a las sombras, pero no es exactamente igual. Si yo bajo, los negros se hacen más negros, si yo subo, los negros se hacen más claros. En cambio, en la sombra no llega a tener ese empaste negro que tiene esto. O sea, aquí yo ya no tengo información. Y en cambio en las sombras sí tengo textura todavía.
Vale, si hacéis zoom, o sea, yo ahora mismo estoy con la herramienta de la lupa que me permite hacer zoom. Si yo pulso... creo que... Estoy pensando cuál tengo que pulsar para hacer menos zoom. Vale, si pulso control menos, igual que si pulso control más, aunque no tenga la lupa, hago zoom. Pero aquí abajo también tenéis el más y el menos. Si yo vengo aquí, le doy a encajar vista, me la va a encajar en el espacio que yo tengo, ¿vale? Luego, la textura es algo que han añadido nuevo en el Photoshop 2020. O sea que si tenéis versiones antiguas, no vais a tener esta opción, ¿vale? Pero básicamente lo que hace es dar textura. Está muy guay para, pues, por ejemplo, todo este tipo de imágenes de rocas, etcétera, sacarle textura. Y hacia el otro lado no recomiendo bajarlo, a no ser que queráis hacer algo, pues eso, como de fantasía, de ensueño, o de algo como muy onírico, porque se carga la textura. O sea, no uséis esto para quitaros arrugas de la cara o granos o cosas. Para eso ya hemos visto que existe herramientas como el parche, el pincel, corrector, etc. Sí que es cierto que la parte de textura, tened cuidado porque esto remarca la textura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cara y es una cara que voy a tener que limpiar porque tiene granos, etc., si yo remarco la textura, estoy remarcando los granos y las cosas que voy a tener que limpiar. Entonces va a ser como doble trabajo. Hay una opción que os voy a enseñar después, que es abrir el Camera Raw después de haber editado la foto. La claridad es similar a la textura, que esto sí lo vais a tener aunque tengáis versiones antiguas, pero creo que son diferentes. La verdad es que no he probado. Vamos a ver, esto hace la textura y esto hace la claridad. No es lo mismo, la claridad da como también contraste de iluminación y sombras, y la textura no, la textura solo saca textura. Lo mismo, la claridad hacia arriba de todo es bastante bestia, queda bien en caras tipo señores muy arrugados, zonas rocosas, ladrillos, o sea, como zona que ya te... O sea, chaquetas de cuero, no sé, un tío, una Harley, o sea, algo como cañero, ¿vale? Y lo mismo, bajarlo hace como ese rollo de ensueño, de fantasía, como parece que no te has puesto las gafas o que lleva una capa de grasa brutal y no ves bien. Entonces cuidado con estas dos herramientas, que están bien, pero no os paséis. Es un poco como la de licuados, ¿vale? Si la sabes usar bien es muy útil, pero si no, la puedes liar mucho, muy fácil. Vale, borrar neblina en la versión de 2020 está aquí. En las versiones anteriores sí que existe, pero está en una de estas herramientas. No recuerdo ahora mismo en cuál, pero si la queréis, la revisáis por aquí y creo que no se llama borrar neblina, sino que se llama niebla o algo así. Creo que aún así había una de las versiones o dos que no lo tenían. Puede que no os aparezca, ¿vale? Que esto lo que hace es muy útil porque veis que en esta foto yo tengo neblina, entonces me la quita. Si yo quiero... No del todo... Y evidentemente esto tendría que hacerlo a lo mejor solamente a esta zona. O sea, sed conscientes que si yo, por ejemplo, revelo este RAW, luego puedo duplicarlo y volver a hacer otro revelado para revelar por zonas. Por ejemplo, si yo quiero revelar este verde por un lado, esta zona de rocas por el otro, la zona de agua por el otro, puedo hacer distintos revelados del RAW y luego combinarlos con las máscaras. Entonces, luego el dar neblina no funciona del todo. O sea, sobre todo depende mucho de la iluminación de la foto, ¿vale? Si tenéis una foto de un día nublado, o sea, que no hay niebla, pero la luz es muy homogénea y muy suave. Sí que añadir un poco de neblina te puede crear una niebla falsa. Pero, por ejemplo, en un día como este, que las sombras son súper contrastadas porque es muy evidente que hay sol, el crear la neblina no tiene mucho sentido porque no es realista. Vale, luego la intensidad y la saturación son cosas similares, pero no del todo, ¿vale? La saturación satura, o sea, nos va a coger todos los colores y subirles la cantidad de pigmento que tienen. Y bajarlo me va a hacer la foto en blanco y negro. La intensidad lo que hace es que si yo la subo, va a igualar más o menos la cantidad de pigmento que tienen los distintos colores. O sea, no es lo mismo, ¿vale? Mira. Esto hace la intensidad y esto hace la saturación. O sea, la saturación sube por igual
todos los colores. En cambio, la intensidad, por ejemplo, este amarillo de aquí no me lo sube tanto porque tiene ya bastante pigmento y en cambio sí me sube otras zonas. En cambio, bajarlo, al revés, me va a matar antes esos colores que el resto. En general esta foto es que no tiene demasiado color, como es bastante homogéneo el color, no hay como mucho contraste. Por ejemplo, si yo tuviese aquí una chica con el pelo súper verde, sí que la intensidad me bajaría primero su color de pelo antes que el resto de las cosas, o me subiría antes el resto del color y no su pelo, ¿vale? Es bastante común combinarlas, o sea que si bajo una, subo la otra, o sea, al revés, si subo una, bajo la otra, o si bajo una, pues subo la otra. Si vais a hacer fotos en blanco y negro, o sea, si ya decidís que la foto va a ser en blanco y negro, os recomiendo hacerlo desde el propio RAW. Entonces, si yo bajo la saturación, luego es cuando ajusto la exposición, el contraste, etc. No revelo en color y luego la llevo a blanco y negro. O sea, tenéis que revelar ya pensando en el blanco y negro. Luego, ¿qué más cosas? O sea, si queréis podéis ya directamente iros al blanco y negro desde aquí. O podéis cacharrear pues las opciones que tiene como de revelado automático que tiene por aquí esto. A veces te hace como ajustes. Incluso si le doy aquí automático, me hace como el revelado que el Photoshop cree que le pega bien a esta foto. A veces queda bien, a veces no, ¿vale? Luego vamos a ir a esta parte. Puedo guardar los ajustes de un RAW, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando hacía las fotos de bebé, que tenía varios escenarios montados, por ejemplo, cuando hacíamos las fotos de cuando cumplen un año y les doy una tarta, las hacía siempre en un fondo de color. Entonces, la iluminación más o menos siempre era la misma, porque era con flash, y los parámetros de cámara igual. Entonces, si yo revelo una foto de uno de los niños, la segunda vez y la tercera y la quinta y el resto de veces que yo tenga los niños en ese escenario o esa iluminación, más o menos los ajustes van a ser similares. Entonces, no tengo como que pasar el proceso de revelar toda la foto otra vez. Yo revelo la primera, le doy a guardar ajustes. Vale, todo esto es lo que yo digo que puedo guardar y puedo copiar incluso cuando tengo más RAWs, ¿vale? Entonces yo le doy a guardar, busco aquí una carpeta, o sea, por defecto se os va a guardar en una carpeta. Yo en general os recomiendo que os hagáis una carpeta de ajustes cámara RAW. Entonces yo lo guardo, lo voy a guardar directamente en esta porque me da igual. Bueno, no tengo ajustes guardados, o sea, vamos a hacer un par de ajustes. Entonces ahí, guardar ajustes. Ok. Bueno, lo voy a sustituir. Entonces, si yo ahora esto lo cancelo y lo vuelvo a abrir, vale, que está de nuevo a cero todo, y ahora le doy a cargar ajustes. Estos me va a cargar los ajustes que acabo de hacer. Entonces es bastante útil porque automatiza mucho el proceso de revelar fotos similares. Luego, eso, aquí podéis restaurar los valores por defecto y también podéis guardar valores. O sea, por ejemplo, si yo a todas mis fotos le pongo más 10 de contraste, si yo le doy aquí a guardar nuevos valores, cada vez que abra una foto ya le va a dar los más 10 de contraste, ya no voy a tener que darle yo. Entonces, si hay cosas como que de todo lo que va a haber por aquí hacéis siempre igual, está bien tener eso ya guardado. Vale, lo siguiente, más o menos es como estas herramientas de aquí, iluminaciones, claros, oscuros y sombras. Yo en general no suelo tocar esta pestaña de aquí porque con esto suelo recuperar, o sea, uso esta pestaña cuando una foto se me ha sobreexpuesto o subexpuesto, o sea, ha quedado más oscura o más clara, y con, por ejemplo, bajando las iluminaciones no he conseguido recuperar, pero sé que voy a sacar información. Ya digo que aquí, desde cielo, no creo que saque información, pero veis que ya lo he conseguido llevar a gris, cosa que antes no podía, pues ahí. Además te permite tocar esto con curvas, que como no hemos visto las curvas, pues tampoco os va a ser muy útil ahora mismo, pero básicamente yo puedo hacer aquí una curva si me deja o no me deja. No puedo tocar esto. ¿Y por qué no? Creo que la tengo que crear así, no me convence. O sea, a mí me gusta trabajar la propia curva, pero ahí veis la curva cómo se va
moviendo. Que ya digo, como no hemos visto las curvas, no tiene mucho sentido ahora mismo. Y aquí podéis tocar por colores. O sea, el canal rojo es rojo y cian. O sea, si yo bajo aquí tengo cian y si subo tengo rojo. Lo mismo aquí, si yo subo tengo rojo y si bajo tengo cian. O sea, en la curva, si me bajo es cian, si subo es rojo. Os puede servir para dar color. Lo mismo con el verde. Verde para arriba, magenta para abajo. Y azul. Azul para arriba, amarillo para abajo. Vale, esto creo que... Vale, son tipos de curva diferentes, no me voy a parar con eso. Luego, esto es como para enfocar y reducir ruido. A ver, una foto desenfocada no vais a conseguir enfocarla, porque está desenfocada. Pero sí que una foto enfocada podéis darle más enfoque. Es un poco parecido a lo que hace la textura y la claridad, pero pues como que como que hiperenfoca, digamos, o sea, como que va, o sea, si la foto ya está enfocada, la va a enfocar más, va a sacar más detalle. Cuidado con esto porque os podéis pasar, ¿vale? Es cacharrear con ellos. Yo no suelo usar el dar más enfoque aquí, pero que lo tenéis. Y luego la reducción de ruido, lo mismo. Una foto con ruido va a tener ruido. O sea, el ruido es cuando haces una foto con el ISO alto, sale grano, que es el sensor pierde calidad. O sea, en la película de negativo era también el ISO y era el grano, esos puntitos que salen cuando necesitas tener más iluminación y el sitio está oscuro, entonces subes el ISO de la cámara. Entonces es eso, como grano que sale en la foto. Lo mismo, una foto con ruido va a tener ruido. Sí que es cierto que, sobre todo con las nuevas versiones de Photoshop, ha mejorado bastante y se puede eliminar bastante. Pero cuidado porque a veces, eliminando el ruido, eliminamos textura de la foto. Por ejemplo, si tengo un jersey como de pelo, se va a quedar como bastante liso si yo reduzco el ruido, porque no sabe diferenciar lo que son los puntos del ruido de lo que es la textura de un jersey, porque es muy similar. Entonces, cosas así. Pero funciona también bastante bien. Si no habéis podido hacer la foto en otras condiciones, es bastante útil. Luego, esta es mi herramienta favorita del Camera Raw. Te permite tocar todos los colores que veis aquí: rojo, naranja, amarillo, verde, agua marina, azul, púrpura y magenta, el tono, la saturación y la luminosidad. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí no sé si hay rojos, pero si yo muevo esta barra por aquí y esta barra por aquí, bueno, sí, la roca por aquí tiene un poco de rojo. Mirad cómo cambia la roca y el agua de un lado para el otro. En general, tanto aquí como en estos ajustes, no hay unos valores correctos, ¿vale? Sí que es cierto que en exposición yo no recomiendo subirse más de 40 o bajarse más de 40, pero alguna vez yo me he subido y tampoco pasa nada, ¿vale? Yo lo que suelo hacer cuando retoco una foto es ir moviendo hacia un lado y hacia el otro y a ver dónde me gusta más. ¿Que me gusta más así porque quito la neblina? Pues ahí lo dejo. ¿Que me gusta con más contraste? Pues le pongo contraste. ¿Que quiero recuperar iluminaciones? Pues recupero. ¿Que las sombras? No sé si las quiero subir o bajar. Igual las subo y le bajo el negro. Vale, los blancos los bajo. Y entonces voy como mirando a ver dónde me gusta más. O sea, no es unos valores correctos o incorrectos. O una forma, o sea, no hay una clave mágica para revelar fotos, ¿vale? Entonces yo hago mucho esto, o sea, lo vais a ver en el retoque que hice en directo y que os adjunto también, que yo voy a estar todo el rato moviendo la barra hacia un lado o hacia el otro a ver hacia dónde me gusta. Y sobre todo lo suelo llevar a un extremo o al otro para ver dónde está afectando. ¿Veis lo que os decía de que los verdes suelen estar en los amarillos? Yo aquí estoy tocando el amarillo y el amarillo me lo estoy llevando al naranja o al verde. Y toda esta zona de verde está en el amarillo, no está en el verde. Sí que es cierto que no es toda, aquí hay parte también en el verde y seguramente también en el azul. Pues no en el... sí, mirad, aquí justo está, aquí hay una línea que es azul, que no es verde, una sombra. Vale, entonces sí, ir cacharreando un poco. Cuidado con los rojos, naranjas y los magentas, porque las pieles
tienen esos colores, incluso a veces tienen un poco de amarillo. Entonces podemos tener aquí estas rocas y, quiero subir mucho esos amarillos y los quiero llevar como un color muy intenso y tal, y en realidad estoy poniéndole la cara a una persona súper naranja. Entonces aquí lo que os decía, hay que hacer revelados por separado. Uno para el fondo y otro para la persona. Luego, la saturación, pues lo mismo, saturo esos colores o los bajo. De hecho, veis, así puedo ver dónde están los rojos. Saturo los colores o los bajo. Entonces, esto lo puedo ir haciendo como por zonas. O sea, puedo algunos colores saturarlos y otros desaturarlos. Y funciona bastante guay. Por ejemplo, en las caras yo suelo bajarle siempre porque pues las caras tienen como muchas dominantes de color. Entonces, pues suelo bajarle para quitarla. Y con lo mismo con la luminancia. La luminancia para darle más luz a un rostro es muy útil porque yo en cuanto subo aquí un poco, esa cara se ilumina y no tengo que iluminar la parte. Entonces, pues lo mismo, esto me hace que los colores tengan más luz o sean más oscuros. Cuidado porque no os vayáis a los extremos, porque esto ya está reventado. Por mucho que esto sea un RAW, yo aquí ya tengo los píxeles reventados. Entonces tampoco... ¿ves? En cambio en el blanco, si lo llevo al blanco no, pero en el negro sí que están reventados. Entonces cuidado con los extremos. Lo mismo, sobre todo con los magentas y los púrpuras. Las manos sobre todo tienen mucho magenta. No sé si por la zona, o sea, como por las venas o algo, pero suelen tener magenta. Entonces a veces estás tocando un fondo para que pues ese magenta o tenga un tono magenta o tal, o un vestido o algo así, y no te estás fijando en las manos de la persona que tengas y se te están llevando, se te están quedando unas aberraciones cromáticas muy feas. Vale, luego esto lo que hace es como darle un tono a la foto parecido a lo de las curvas de antes. Entonces yo puedo decidir aquí qué color quiero que tengan las luces. Por ejemplo, quiero que tengan amarillo. Entonces le subo la saturación, entonces todas las luces tienen amarillo. Y luego, pero quiero que las sombras tengan azul. Entonces le subo aquí y todas las sombras tienen azul. Puedo de hecho decidir si quiero más equilibrio de sombras o más equilibrio de luces. Luego, aquí, herramienta súper útil, ¿vale? La aberración cromática. La aberración cromática es algo que vais a ver que yo hice en el revelado, que me sale... Aquí no sé si saldrá, a ver, voy a hacer bastante zoom. A mí me salía por aquí, supongo que después de retocar. Sí, pero mira, aquí la tengo. O sea, esta línea verde y esta línea roja magenta, si yo le doy, desaparece bastante. O sea, la verde sigue un poquito, no tanto, pero la magenta desaparece. Aquí sigo teniendo. Es un problema de las lentes con la iluminación. O sea, no han conseguido los inventores de cámaras arreglar este problema, pero Photoshop nos ha dado un software que lo elimina solo. Es bastante útil. Es algo que a lo mejor podríais tener como guardado como nuevo valor por defecto, que cada vez que abráis una foto, la aberración cromática directamente la quite, porque es algo bastante feo. O sea, aquí, por ejemplo, no es algo que se note si yo hago zoom, pero hay en algunas fotos en las que sí se nota mucho, sobre todo si hay mucho contraste entre figura y fondo. Y luego, no sé si está aquí, es que como han cambiado el Camera Raw, aún estoy un poco perdida con las cosas nuevas que han hecho, pero hay lo mismo, creo que está aquí. No, voy a ver dónde anda. Porque en los antiguos lo tenéis aquí. Activar correcciones de perfil. Ah, vale, sí, es esto. O sea, es que lo han cambiado y no... Como no es algo que toque mucho. Esto lo que hace es cambiar... ¿Veis cómo cambia la foto? Que lo que hace es como aplanarla. Quita la distorsión que puede tener una lente. A mí en general me gusta la distorsión de la lente. Por eso es... O sea, si yo uso un 50 milímetros... es porque quiero esa distorsión. Si uso un ojo de pez es porque quiero esa distorsión, etc. Pero hay veces que estás usando un objetivo porque pues no tienes otro o lo que sea, y si quieres quitar esa distorsión, entonces pues aquí puedes cacharrear. De hecho, veis que se da cuenta de qué objetivo estoy usando y hacer la distorsión a propósito, pero yo puedo incluso toquetearla yo si lo veo necesario. Y luego la viñeta... Vale, en esta no se nota mucho, pero lo que hace es como crear una viñeta alrededor de la foto
como en las fotos antiguas de blanco y negro. En algunas se nota más, en otras menos. Vale, luego ya estos no los suelo usar. Esto tiene que ver con el grano también, como con el ruido. Esto es si tenéis pantallas calibradas, que en general imagino que no, así que pues tampoco os va a ser muy útil, sobre todo también, o si tenéis la cámara calibrada o para calibrar, y ya nada, o sea, realmente hasta aquí, de hecho, hasta aquí es lo más útil. Yo, por ejemplo, en general uso esta, la de reducción de ruido a veces, esta muchísimo, y aquí la aberración cromática, o sea, de hecho, esta no suelo usarla y las curvas estas tampoco. Vale, pues vamos a ir como a ver las herramientas de aquí arriba. Vale, la mano me permite moverme por la foto si he hecho zoom. Bueno, un poco lentito esto. También podéis acceder a la mano, a ver, ahora, pulsando la barra, si yo tengo cualquier otra herramienta, pero si yo pulso la barra espaciadora, también me sale la mano y puedo moverme, ¿vale? Luego, el cuentagotas lo que hace es como revelar según la zona a la que yo le estoy dando. No es algo que suela usar, ¿vale? Pero mira, por ejemplo, ese azul era interesante. A veces si no sabemos qué tono darle a la foto, podemos ir haciendo muestras a ver. Lo que cambia es la temperatura, básicamente. Y luego, no me voy a complicar con todas las herramientas porque en general yo no es algo que use. Podéis cacharrearlas si queréis, pero por no saturaros de información. Tenéis la herramienta de recortar. Yo no suelo recortar el RAW, yo recorto después en Photoshop si lo veo necesario. De hecho es que no suelo recortar las fotos porque me gusta que todas tengan la misma proporción, a no ser que quiera hacer una foto cuadrada, evidentemente. Lo que hago es como estirar. Si por ejemplo hay aquí un trozo que me sobra y no quiero, lo que hago es transformar la foto y estirarla hacia afuera para quitar ese trozo. A no ser que quiera recortar un trozo como muy pequeño, tipo esto, que evidentemente no voy a estirar la foto lo suficiente para que ocupe todo el espacio, suelo estirar, ¿vale? Entonces, primero, si, aquí tenéis la opción de eliminación de ojos rojos, que ahora en general ya todos los flashes tienen ya la opción de que los ojos no salgan rojos, pero si tenéis fotos con ojos rojos, pues esto os lo quita, ¿vale? Luego, las más útiles para mí, bueno, aparte de la de rotar, evidentemente, pues que podéis rotar la imagen si el ordenador no ha intuido la rotación que tiene esa imagen. Estas dos son las más útiles, ¿vale? Lo que te permiten es revelar por zonas. Esto es un pincel, entonces aquí volvemos a tener las mismas herramientas más o menos que antes. Entonces, lo que yo ponga aquí, voy a hacerlo muy loco para que lo veáis. Si yo ahora empiezo a pintar, bueno, estoy viendo dónde estoy pintando, si quito la máscara, lo que está haciendo es oscurecer la foto, ¿vale? Entonces si yo ahora aquí, al revés, si lo subo, pues a todo eso lo va a clarear. Entonces esto es muy útil para, lo que os digo, revelar por zonas. Por ejemplo, si quiero que este verde sea más verde, simplemente tengo que llevar el matiz hacia el verde y entonces ahora, bueno, aquí abajo tenéis las opciones de pincel, que son como las de Photoshop, o sea, tamaño, el suavizar lo que hace es el agranda la... ¿Vale? O sea, si yo pinto así no noto el círculo, si hago así noto mucho más el círculo, el borde, digamos. Voy a ver, para que lo veáis bien. Ahí, o sea, si yo hago un círculo, es un círculo perfecto, si lo suavizo, se difumina, ¿vale? Entonces, en general vais a tocar suavizar y tamaño, o sea, los otros no tanto, pero que los tenéis. También son las opciones de pincel realmente. Pero eso, yo puedo coger y pues a este verde, si yo ahora lo pinto, le está dando el matiz más verde. Puedo hacer el pincel más pequeño con las interrogaciones, igual que en Photoshop, para pintar pues todas estas zonas, lo que necesite, lo que quiera. Si incluso le doy más azul, voy a hacer ese verde más verde. Si le subo la saturación, voy a hacer ese verde más verde. Si le pongo textura, voy a sacar la textura esa de los arbustos, lo que quiera, ¿vale? Entonces, esto va por zonas. Si de repente me paso a un trozo, le doy a borrar aquí y entonces borro ese trozo. Que quiero revelar otra zona, por ejemplo, el agua, le doy a nuevo, vuelvo todo a cero primero y entonces
pues ahora ¿qué quiero? Quiero el agua más amarilla. Entonces subo el amarillo, hago el pincel grande y le doy por aquí. Y quiero pues que esté un poco más oscuro y recuperar esas iluminaciones. Y le quiero dar un poco de contraste. Y los blancos un poco bajos, o sea, lo que sea que necesite, pues por ahí. Que quiero ver lo que he pintado, por ejemplo, para ver si a esta roca le tengo que borrar. Si le doy aquí a máscara, veo dónde he pintado. La roca la he pintado. Que no la quiero pintada, le doy a borrar. Y borro la roca. Le vuelvo a quitar la máscara y veo, vale, realmente quedaba mejor pintada. Entonces le vuelvo a dar a añadir y vuelvo a darle ahí. Vale, estos chupa chups que salen por aquí, ¿qué son? O sea, si yo ahora de repente quiero volver a ajustar, por ejemplo, veis que al darle así veo la máscara y aquí tengo un trozo que no he borrado bien, pues yo le doy y entonces ahora lo que toque aquí son los ajustes del árbol. Entonces puedo borrar ese trozo que me sobraba por ahí y pues de repente ahora quiero pues no saturarlo tanto, al revés, quiero menos saturado. Y ahora de repente el agua pues la quiero más oscura. Entonces el chupa chup es lo que te permite el ir al punto que quieres. Y podéis cacharrear todo esto. Si queréis volver todo a cero, restaurar, o sea, y no queréis, si habéis tocado todos y no queréis ir poniendo los ceros en cada uno, pues restaurar configuración local y ya está. Vale, pues si quiero borrar lo que acabo de hacer, borrar todo y listo. Y el de al lado es exactamente lo mismo, pero en vez de un pincel es un degradado. ¿Esto para qué sirve? Para, por ejemplo, si yo quiero que toda esta zona esté más... o sea, quitar esa... que está como quemada la foto, pero no quiero usar el pincel porque me es más fácil hacer esto, porque lo que hace es un degradado, pues ya está. Básicamente le voy a poner color para que lo notéis. Veis que aquí empieza como azul intenso y se va degradando hasta que luego no se nota nada. Entonces esto, por ejemplo, es muy útil para cuando hacéis fotos con geles de color y tenéis, por ejemplo, un gel naranja entrando por aquí y un gel verde entrando por aquí para remarcarlos. O si no tenéis geles de color, a ver, nunca va a ser lo mismo que iluminar la propia escena, pero sí que os da un aire para hacer juegos de colores y como si fuese iluminación, pero no. Así que está bastante bien. Y básicamente esto es... quería restaurar y borrar. Vale, así que básicamente esto es Camera Raw. Vale, nos queda por ver esto de aquí, ¿vale? Que pone Adobe RGB 1998 y tal. Si le dais un clic a este texto, se os va a abrir esta ventana. Cosas de aquí. Primero, que el espacio de trabajo esté en el Adobe RGB. También os recuerdo que uno de los primeros días vimos como muy por encima que eran los espacios de trabajo, o sea, los espacios de color, perdón, que básicamente era la cantidad de color que vas a poder retocar. El Adobe RGB es el que más color tiene, así que en ese nos interesa. Y luego tenemos aquí una cosa que se llama profundidad de bits. Tenemos 8 y tenemos 16. Puede que tengáis más según vuestro tipo de RAW. En general, si no vais a retocar mucho el color, trabajad a 8, porque la foto va a pesar muchísimo menos. El archivo RAW va a pesar, o sea, el RAW no, el archivo de Photoshop va a pesar menos. Si vais a retocar mucho color, yo lo retoco mucho, la verdad, entonces siempre trabajo 16. Pero tenéis que tener en cuenta que el archivo va a pesar más, por lo tanto el ordenador va a ir más lento. Perdona, aquí me suena una alarma. Ya está. Creo que tengo otra, así que la voy a quitar. Sí, ya está. Vale. Luego, aquí podéis cambiar la resolución, etcétera, intentar tenerla siempre a 300 mínimo. Y esto es lo que nos interesa. Esto que pone aquí, abrir en Photoshop como objeto inteligente, tenedlo marcado siempre. Porque esto lo que nos va a permitir es que cuando, pues si yo ahora revelo este RAW un poco, voy a hacer un poco así para que se note. No estoy en el RAW, estoy en los degradados. Me voy aquí a la lupa otra vez, entonces pues yo revelo esto un poco, yo qué sé, algo así. Si yo ahora le doy a abrir objeto, esto se me va a abrir en Photoshop,
y veis que sale aquí como una pestañita, como cuando importamos fotos y tenemos que rasterizarlas. Esto es para lo que sirve. Si yo ahora le doy 2 clics, me vuelve a abrir el RAW y puedo revelarlo de nuevo, darle a aceptar y eso va a volver a pasar ahí. Si yo voy a cerrarlo. Ay. Perdón. Si yo lo abro ahí, Photoshop, y eso lo tengo desmarcado, ya no puedo entrar. O sea, si yo ahora quiero hacer un ajuste en el RAW, tengo que cerrarlo y volver a abrirlo. Que no supone mucho, pues cerrar y volver a abrir un archivo, pero si yo, por ejemplo, aquí encima he hecho ajustes de color o de brillo, de lo que sea, no puedo volver a entrar al RAW. En cambio, de la otra forma sí. Y no perder eso o tener que moverlo de una imagen a otra. Entonces, otra forma de abrir el archivo es arrastrar a Photoshop, ¿vale? Como acabo de hacer. Entonces, esa pestañita es muy útil tenerla siempre marcada. Luego, desde aquí podéis revelar imágenes y no tenéis que abrirlas en Photoshop para guardarlas. Aquí tenéis una opción que se llama guardar imagen y listo. O si queréis solo revelar el RAW y ya mañana seguir, si le dais a hecho, los ajustes se os van a guardar y no se os tiene que abrir la foto en Photoshop para nada. Entonces, vale, si yo abro la foto en Photoshop, lo que os decía de revelar por zonas, no me vale duplicar, ¿vale? Si yo duplico y ahora entro en uno de los dos y cambio un ajuste, se me va a copiar en los dos, porque es una copia, es un duplicado. Lo que tengo que hacer es botón derecho y nuevo objeto inteligente mediante copia. Entonces ahí sí, que si yo entro en uno y cambio algo, se cambia solo en ese. Entonces yo ahora puedo hacer una máscara y coger un pincel y pintar en negro en la zona que quiera que se vea el de debajo. Vale, luego, lo que os decía de poder volver a entrar en el Camera Raw si ya, pues yo aquí me he puesto, pues no sé, voy a hacer cosas, ¿vale? Voy a hacer una capa y voy a pintar en negro y voy a, no sé, hacer el stamp, que tenéis el ajuste de teclado en los ajustes de teclado, pero Control Shift Alt y la letra E, y pues transformo y roto la imagen y no sé, cosas locas que vayáis haciendo, ¿vale? En plan de pues, un ajuste de tono, saturación y subo la saturación, yo qué sé. Si yo ahora, para entrar de nuevo en el Camera Raw, por ejemplo, después de haber, por ejemplo, usado el parche y aquí no puedo usar el parche, tengo que hacer un stamp primero. Vale, después de haber usado el parche, la tirita, haber limpiado, lo que queráis, si yo ahora quiero dar la textura esa que os decía, si yo me voy, tenéis que estar en una, o sea, no vale que estéis en una capa de información, tenéis que tener píxeles, ¿vale? Entonces, hacéis un stamp al final de todo y le dais a filtro de Camera Raw. Y aquí, entonces ahora es cuando le dais la textura, o le dais la claridad, o lo que queráis. Es una forma de... esto, o sea, esto ahora ya no es un RAW, ¿vale? Esto es un archivo de Photoshop que es bastante similar a un JPG, pero con mayor calidad. Pero sí que para dar la claridad y la textura me sirve, ¿vale? Y más o menos creo que esto es todo lo que os puedo explicar del Camera Raw que sea útil. Y sobre los RAWs, si en general, ¿vale? Si reveláis el RAW, yo no os recomiendo rasterizar la capa para trabajar en ella, porque ahora no puedo volver al RAW, como os decía. Yo, pues por ejemplo, si la quiero rasterizar o sea, si quiero hacer cosas en ella, pues la duplico y entonces ahí sí la rasterizo y entonces ahora pues uso el parche o lo que sea. Y si de repente quiero, uy, me he arrepentido, pues puedo volver otra vez, ¿vale? En general, o sea, todo lo que yo haga ahora, por ejemplo, aquí, que no sea transformar píxeles, o sea, usar el parche, usar licuados y tal, porque entonces eso voy a tener que volver a hacerlo si yo quiero cambiar el RAW. Pero sí que
Bueno, por ejemplo, algo que he hecho, no sé si lo he hecho en el revelado que os he pasado, pero vamos a probar. O sea, por si acaso, si yo esto rasterizo, ¿no? Y ahora aquí de repente pues hago, pues que he limpiado con el parche y no sé, he hecho filtro. Bueno, tendría que duplicar otra vez y hago un filtro, licuar y hago un licuado aquí, ok. Entonces de repente digo, ay, esta zona de aquí, pues que la he hecho oscura y no la quería oscura, ¿vale? Si yo entro en el RAW y, por ejemplo, pinto aquí más claro y no sé, pues vamos a hacerle algo que se note ahí. Y lo vuelvo claro, o sea, lo vuelvo amarillo. Vale, esto está en esta capa, entonces estas de arriba, como están con el revelado de antes, no se va a notar. Pero si yo... ¿Esto se ha parado? No, sí, es que normalmente me avisa si se para y me ha asustado de repente. Vale, entonces si yo quiero recuperar, o sea, ese ajuste que acabo de hacer, es que quiero, vale, se me ha bloqueado como por un momento, por eso estaba esto raro. Vale, si yo quiero recuperar este nuevo ajuste que acabo de hacer, simplemente hago una máscara y entonces pinto exactamente donde, bueno, lo tengo que hacer en las dos, ¿vale? Entonces voy a ver para ver dónde tengo que pintar. Ahí, o sea, incluso como lo del parche está aquí y el licuado está aquí, yo puedo darle a toda esta zona que no me va a afectar ahí. Entonces ahora aquí vuelvo a hacer otra máscara y entro en esta máscara pulsando Alt y haciendo clic en la máscara, entro en la máscara, Control A selecciona todo, Control C lo copia, me voy a esta máscara y Control V lo pega. Y entonces no tengo que pintar en las dos a la vez. Ay, no quiero ver la máscara. O sea, esto es lo que me está enseñando, ahí es lo que tengo. Y entonces ahí sí puedo ver lo del RAW que he ajustado, ¿vale? Pero, de nuevo, si yo hago por aquí ajustes de ahora de, pues no sé, le añado un filtro de fotografía que lo que hace es como darle un color a la imagen. Le añado, o sea, todo lo que sea esto, excepto color uniforme porque es color, pero todos los ajustes de que no transforman píxeles, pues hago un blanco y negro, lo que sea. Si yo ahora vuelvo al RAW y cambio algo, eso lo voy a mantener. Entonces, pues hasta aquí. Esto es cámara RAW y estos son los RAWs. Es un mundo aparte, o sea, si no sois fotógrafos, a lo mejor no os es tan útil, pero bueno, tenéis bastantes bancos de imágenes, igual que Pixabay, donde podéis descargaros RAWs para practicar. Y como ya os digo, ahora los teléfonos también muchos disparan en RAW, es bastante más factible que tengáis acceso aunque no seáis fotógrafos, pero es una herramienta bastante útil. Ya digo, incluso aunque trabajéis con un JPG, como es una herramienta a la que podéis acceder, a ver, rasterizando la capa desde aquí, desde el filtro de cámara RAW, que ya os digo, no vais a trabajar un RAW, la información no va a ser la misma. Por ejemplo, esta foto, yo ahora por mucho que la baje, no voy a recuperar la información como la puedo recuperar en el RAW. Pero sí que es muy útil, porque sobre todo pues la herramienta de los colores es muy útil, o el enfocar o quitar la aberración cromática, etcétera, que creo que en los JPGs tampoco funciona del todo bien, tiene que ser desde el RAW, pero algo os va a hacer. Ya digo que es una herramienta muy útil. Yo espero que lo entendáis. Cualquier duda me preguntáis. Y pues nada, hasta aquí se queda la clase.